Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder escuchar a través de tu palabra el consejo, los mandamientos que tú quieres mostrarnos, Señor. Pedimos tu bendición en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, empezando en el versículo 13, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. En este pasaje, la Biblia está hablándonos acerca de la sabiduría humana y los resultados que esta sabiduría produce en la vida de la persona, y está hablándonos de la sabiduría divina y los resultados que esta sabiduría produce en la vida de un individuo. Empezamos con las características de una persona que utiliza la sabiduría humana. La idea es que usted y yo podamos compararnos con la sabiduría humana, con la sabiduría divina, y observemos si nuestra vida muestra que estamos conduciéndola con la sabiduría humana o con la sabiduría divina. El origen de la sabiduría humana expresada en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría humana no viene de Dios, no viene de lo alto, no desciende de lo alto. La sabiduría humana es producida por el hombre, a través de años de experiencia, a través de la edad, de la vejez, a través de los estudios y las experiencias vividas, el hombre llega a ser sabio, humanamente hablando. Esta sabiduría, a más de no ser de Dios, tiene tres características. Terrenal. Esta sabiduría nos sirve para nosotros guiar, decidir, tomar decisiones en torno a lo que sucede en esta vida, en nuestra vida terrenal. La sabiduría humana es animal o sensual, una mejor traducción. Sensual, con la idea de que esta sabiduría se relaciona con los órganos de los sentidos. Nosotros podemos ver, nosotros podemos conocer, nosotros podemos decidir. La sabiduría humana está relacionada con los órganos de los sentidos. La adquirimos de esa forma, a través del estudio, a través de la acumulación de años, a través de la acumulación de experiencias. La sabiduría humana llega a acumularse en nuestra vida. La información que adquirimos va a ayudarnos a desarrollar esta sabiduría humana. La última característica de esta sabiduría es que es diabólica. Puede ser chocante esto, pero el origen de la sabiduría humana
es diabólica. La Biblia habla en Efesios que este mundo, la gente no creyente, la gente que no ha recibido a Cristo como Salvador personal, son personas que llegan en la práctica a ser títeres de Satanás. Lo que la gente está haciendo, el incrédulo está haciendo en este planeta, es promover la filosofía, las ideas de el diablo. Usted puede ver lo que es una verdad para este mundo. El sexo fuera del matrimonio es algo aceptable. La mentira es un recurso que puede utilizar para alguna cosa. La evolución en contra de la creación que tenemos en Génesis es científico creer eso. El vocabulario vulgar, sucio y ofensivo es parte de la vida. Toda esa filosofía de Satanás, contraria a la filosofía de Dios a través de su palabra, esa filosofía de Satanás es promovida por Satanás a través de un mundo que no conoce de Cristo. El incrédulo defiende esto. El incrédulo se convence que esto es así. El incrédulo apoya y va a luchar y va a defender por toda esta práctica contraria a la palabra de Dios. El incrédulo va a estar seguro que la manera de vivir es mintiendo, engañando. Si eso es un recurso que puedo usar para mejorar, para crecer, para progresar, para sacar adelante un negocio, lo voy a hacer. Así es que es la filosofía del incrédulo, siendo guiado en el fondo, a veces sin saberlo, por el propio Satanás. Esa es la sabiduría humana. La sabiduría humana produce resultados. El versículo 14 y el versículo 16 nos muestra 6 resultados que la sabiduría humana llega a producir en la vida. El primero de ellos, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El primer resultado de usar la sabiduría humana es los celos amargos. Recuerde cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando. Estudiamos la semana anterior de que capítulo 3, versículo 1 nos está hablando del cuidado que debemos tener de ser maestros. En el primer siglo, a la iglesia que Santiago está escribiendo, llegó a interesarse en personas dentro de la iglesia, llegaron a interesarse por ser maestros. La posición, el prestigio, llegó a motivar a muchos a querer ser maestros, pastores dentro de la iglesia. Algunos no ganaron las elecciones. Algunos no llegaron a ser maestros. Querían ser maestros, pero por alguna circunstancia no llegaron a ser maestros. El resultado de no llegar a esa posición llegó a hacer que ellos sintieron celos ante los otros que sí llegaron a ser maestros. Esos celos produjeron amargura, celos amargos. Yo quiero ser maestro, pero no pude. El otro fue escogido, el otro fue promovido, el otro alcanzó eso que yo deseaba, así es que mi reacción frente a esa pérdida de esa promoción es celos amargos. Estos celos amargos llevaron a un segundo pecado. El versículo 14 continúa diciendo: contención en vuestro corazón. La frase apunta a una actitud de pelea y de rivalidad de estos creyentes que no llegaron a conseguir esa posición deseada y llegaron a pelear y a convertirse en rivales de aquel o de aquellos que habían conseguido la posición de maestros.
no se quedaron con los brazos cruzados. Llegaron a pelear. Llegaron a rivalidad, a ser rivales de los otros que habían conseguido el cargo de maestros. Estos celos y esta contención, esta rivalidad, les llevó a un tercer pecado. El versículo 14 dice: no os jactéis. Comenzaron estas personas a vanagloriarse. Llegaron a decir: en verdad nosotros somos más capaces. En verdad nosotros cumplimos mejor los requisitos para ser maestros. No entendemos por qué nosotros no hemos sido promovidos a esa posición de maestros. Si nosotros en verdad estamos cumpliendo con los requisitos, somos mejores maestros que los que ahora tienen ustedes. Y hubo gente que les apoyó. Y sus amigos le dijeron: cierto, tú eres mejor. Tú no harías esto que están haciendo estos maestros. Tú desarrollarías estos planes, estas ideas que tú tienes son mejores que ahora los maestros que nosotros tenemos. Y empezaron a jactarse, creyendo que ellos eran mejores. Este pecado les llevó a otro pecado. Al final del versículo 14 dice: ni mintáis contra la verdad. Esta gente se engañó a sí misma y engañó a otros. Llegó a creer que todo esto era cierto. Llegaron a mentir, llegaron a criticar, llegaron a distorsionar la verdad con el objetivo de que la gente que les escuchaba a ellos llegara a entender que se equivocaron cuando escogieron a esos maestros, y en verdad ellos eran los que debían ser escogidos como maestros. Este pecado les llevó a otro pecado. El versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra perturbación habla de desorden, de inestabilidad, de anarquía, de represión. Así es que la iglesia, por este grupo de personas que quisieron ser maestros, llegó a ser dañada. Llegó a ser dividida, llegó a tener inestabilidad, porque esta gente no estaba de acuerdo con que otros sean promocionados en vez de ellos. Así es que empezaron a establecer desorden, inestabilidad y anarquía dentro de la congregación. Este quinto pecado les llevó a un sexto pecado. Y la última frase del versículo 16 dice: y toda obra perversa. Y la frase toda obra perversa no solo incluye pensamientos y conceptos de maquinar el mal para aquellos que habían sido maestros, sino también todas aquellas cosas que llega una persona a hacer que son inservibles y que deberían catalogarse como basura. Hermano, esto es lo que produce la sabiduría humana. Quizás en nuestra vida diaria no estamos compitiendo con querer ser maestros. Quizás alguien sí, quizás a alguien le gusta este puesto, esta posición. Quizás alguien dijo: yo hubiera sido mejor pastor y hubiera predicado mejor, y quizás hay eso. Quizás dentro de nuestra iglesia puede existir otras personas que dijeran: yo podría enseñar una clase de escuela dominical mejor que la que lo hace esta persona. Yo podría evangelizar mejor que lo que lo hace el otro. Yo podría tocar la guitarra o dirigir la música mejor de lo que lo hace este director o aquel director. Esto empezó
deseando algo que yo creí merecer y no lo obtuve. Puede ser que esto nos pasa no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Aquel compañero de trabajo que fue promocionado antes que nosotros. Aquella persona que recibió una distinción en el colegio, en la universidad, antes que nosotros. Aquella persona que progresó en cierta área de su vida, aquella persona que consiguió una meta específica en su vida, aquel familiar que obtuvo ese beneficio en su vida y nos damos cuenta de que nosotros no. A pesar de que nosotros podemos considerarnos más inteligentes, más guapos, más merecedores de lo que ese compañero de trabajo o ese familiar o esa persona consiguió. Así es que puede ser que no estamos anhelando una posición de maestros dentro de la iglesia, puede ser que estamos anhelando una meta en nuestra vida cristiana o en la parte laboral o en la parte de estudios. Y el hecho de que el otro haya conseguido esa promoción en su vida ha llegado a producir en nuestro corazón celos. Y los celos están unidos con la amargura. Y la amargura va a llegar a generar contención, pelea, rivalidad, porque él no se merece eso. Yo debía estar en ese puesto. Yo me he quemado las pestañas. Yo he estudiado más que él. ¿Por qué esa persona tiene esta promoción y por qué yo no? Y empezamos a contender en nuestro corazón. Y empezamos a jactarnos. Yo estoy más calificado. Yo debería estar ahí. Y empezamos a mentirnos. No, pero es que yo soy el candidato para esto. El otro no se merece, y empezamos a engañar a otros para que otros también estén de acuerdo con nosotros, de que nosotros nos merecíamos esa promoción. Y empezamos a dividir, empezamos a perturbar, empezamos a desordenar la cosa porque no estamos de acuerdo con que esa persona, ese compañero de trabajo, ese compañero de colegio o de universidad, ese familiar haya progresado más que nosotros porque creemos que nosotros nos lo merecíamos. Y empezamos a maquinar toda obra perversa en contra de esa persona que fue promovida. La sabiduría humana actúa así. Y si usted se ve identificado con alguno de estos 6 pecados, eso le hace evidente a usted que su vida está conducida por la sabiduría humana. La sabiduría divina también tiene características. Empezamos en el versículo 17 donde nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El texto empieza a decirnos que a diferencia de la sabiduría humana, la sabiduría divina desciende de lo alto. Para yo tener la sabiduría de Dios, el medio para obtenerla no son los estudios, no es la vejez, no es las experiencias que he tenido, la acumulación de información, de conocimiento, lo que me va a llevar a ser un hombre o una mujer sabia espiritualmente hablando. No se llega así. La sabiduría divina viene de Dios. Él da la sabiduría divina. No es algo que el hombre hace.
Es algo que el hombre obtiene de Dios, porque es de Él la sabiduría. Esta sabiduría que desciende de lo alto produce resultados como la sabiduría humana. Los resultados empiezan, ahí en 17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La palabra pura es importante porque significa limpio de culpa, inocente. Está haciendo referencia al momento donde usted y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal. Lo que el texto nos está diciendo es que la sabiduría de Dios es obtenida por el ser humano, tiene acceso a esa sabiduría cuando esta persona recibe a Cristo como Salvador personal. Vamos a hablar más de esto. Pero la sabiduría divina es exclusiva para creyentes. Un incrédulo no puede tenerla. Un incrédulo no puede hacer algo en su vida para beneficiarse de la sabiduría divina. Porque el acceso a la sabiduría de Dios está determinado primariamente por haber recibido a Cristo como Salvador personal. La segunda característica es que la sabiduría de Dios es pacífica. La paz tiene dos ramificaciones, como usted lo ve en la siguiente diapositiva. Romanos 5 habla de que cuando recibo a Cristo como Salvador personal me pongo en paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Pero Romanos 12 me habla de que cuando ya he arreglado mi situación espiritual con Dios, ya he recibido a Cristo como mi Salvador personal, no solo me pongo en paz con Dios, sino puedo estar en paz con mi prójimo. La sabiduría de Dios es pacífica. ¿Soy pacífico en mi diario vivir? ¿Soy peleón? ¿Soy buscapleitos? La sabiduría de Dios es pacífica. Busca estar en paz con Dios y busca estar en paz con el prójimo. La sabiduría de Dios es amable. ¿Observó la característica en el 17? Amable en este pasaje significa cordial, razonable, gentil, no un buscapleitos. En nuestro comportamiento diario, nosotros observamos que hay cordialidad, somos razonables en el trato con otros, somos gentiles en el trato con otras personas, somos amables. Estas características nos están describiendo a nosotros. La sabiduría de Dios es benigna. La palabra benigna significa dispuesto a aprender, dispuesto a cooperar. Lo contrario a benigno es terco, cerrado, intransigente. ¿Soy benigno en mi diario vivir? ¿Soy terco, testarudo, intransigente, dueño de la verdad? ¿O soy benigno, dispuesto a cooperar, dispuesto a aprender de otros, aunque estos otros sean más jóvenes que nosotros? ¿Soy benigno? La sabiduría de Dios está llena de misericordia. La palabra misericordia significa amor en acción. Y dice que de este amor en acción estoy lleno. No un momento cada 3 meses o cada 5 meses donde se me ablanda el corazón y le doy una monedita a aquella persona que quiere limpiar el vidrio en mi auto cuando me cogió el semáforo en rojo.
No es un apéndice, no es algo extraño. No es algo de vez en cuando, de vez en nunca en mi vida. Aquí dice llena de misericordia. Aquí habla de que el amor debe estar presente en nosotros hacia creyentes y hacia incrédulos. Debe caracterizarnos el mostrar un amor en acción, no un amor teórico, no un amor de palabras, un amor práctico a nuestro semejante. La sabiduría de Dios produce eso en la vida de una persona. La sabiduría de Dios tiene buenos frutos. No fruto, frutos. Obras. No obra, obras. Y obras buenas. Nuestra vida debe caracterizarse porque hacemos el bien. Porque se nota a través de nuestras acciones la diferencia en esta vida que ahora tenemos. La sabiduría de Dios es sin incertidumbre. Esta frase hace referencia a sin vacilación, sin desviación. Está hablando de nuestras convicciones. Está hablando de que una persona que tiene esta sabiduría de Dios se mantiene firme en lo que cree, aun cuando esa posición de firmeza pueda dar un resultado negativo. La persona que tiene este tipo de sabiduría va a ir en contra de la corriente. La persona que tiene esta sabiduría va a pagar el precio por tener esas convicciones. No va a variar sus convicciones porque otros piensan diferente. No va a variar sus convicciones porque con el paso de los años todo cambia y nada es absoluto. No va a variar sus convicciones porque si no pierde el trabajo. No va a variar sus convicciones porque si no le va a venir un castigo. Va a mantenerse firme en lo que cree, aun cuando eso implique perder algo. La persona que vive con la sabiduría de Dios es una persona sin incertidumbre, convencida, manteniéndose firme en lo que cree, dispuesto a dar aún su vida, porque no va a cambiar sus creencias. La sabiduría de Dios es sin hipocresía, sin careta. No es que cuando vengo a la iglesia el día domingo, entonces me pongo la careta de cristiano y todo cambia. Saludo de manera diferente, soy más gentil, hermano, que Dios le bendiga, estoy orando por usted, qué bueno verle, qué gusto, y cuando salgo de este lugar soy otra cosa. Sin hipocresía significa que como soy en lo privado, soy en lo público. Como soy en la casa, como soy con la familia, soy en público. No cambia la cosa. No es que aquí usamos palabras bonitas y palabras de bendición, pero cuando salgo y estoy con mis compañeros del trabajo, ahí sí uso las palabrotas porque ellos también lo hacen. Ahí sí me comporto diferente a lo que me comporto aquí. Así es que tengo una careta cuando estoy entre creyentes y tengo otra careta cuando estoy con mis amigos que no conocen del Señor. Lo que soy en privado debo ser en público, sin hipocresía. Debo mostrarme tal y como soy. La sabiduría de Dios produce estos resultados. Cuando hablamos de sabiduría, y aquí está el tercer principio en el versículo 13, la Biblia dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no solo es un tema teológico, la sabiduría pretende ser algo que se muestre, que se exhiba
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no es un concepto teórico. La sabiduría humana o divina va a evidenciarse en nuestro diario vivir. Cuando usted y yo tenemos que evaluar nuestra vida, cómo vivimos en el día a día, ¿nos identificamos con la sabiduría humana o con la sabiduría divina? Cuando usted y yo analizamos nuestra vida, ¿qué observamos? Observamos celos, amargura, inseguridad, contención, pelea, rivalidad, orgullo, jactancia, mentira, perturbación, división, obras perversas. ¿Se identifica con algo de eso? Eso le va a llevar a concluir que es esa sabiduría humana la que está usando en la vida. Porque la sabiduría divina se manifiesta en nuestra vida como una persona amable, gentil, no terca, llena de amor, de buenas obras. Se muestra con firmes convicciones, sin hipocresía. ¿Con qué lista nos identificamos? ¿Con lo que produce la sabiduría humana o lo que produce la sabiduría divina? Nuestra manera de vivir, de hablar, de comportarnos, mostrará, exhibirá qué tipo de sabiduría está conduciendo nuestra vida. ¿Con qué lista se identifica? Celos, amargura, inseguridad, contención, jactancia, mentira, división, terquedad, malicia, obra perversa. O ser un hombre o mujer pacífico, amable, benigno, lleno de amor, de buenos frutos, con convicciones y sin hipocresía. Creo que ahora usted y yo sabemos qué tipo de sabiduría está conduciendo nuestra vida. Y sabe, el cuarto principio tiene que ver con la manera en que usted y yo podemos llegarnos a convertir en personas sabias. Y hay dos pasos que hay que seguir para poder convertirnos en personas sabias si no lo somos. El versículo 17 nos dice el primer paso: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Primeramente. Si no tengo esta primera característica en mi vida, las otras tampoco van a estar presentes. Como vimos, la palabra pureza habla de esa decisión donde usted y yo recibimos a Cristo como Salvador personal, y al recibirlo, nuestra vida se convierte en una vida inocente. Ya no vamos a ser juzgados ni castigados, porque por la gracia de Dios Él nos ha perdonado, Él nos ha dado salvación, y por ese motivo ahora usted y yo tenemos acceso a esa sabiduría divina que es exclusiva para hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no podrá obtener esta sabiduría divina, porque esta sabiduría divina es exclusiva para creyentes. Puede ser que usted dice: pastor, yo ya soy hijo de Dios,
Yo ya recibí a Cristo, yo ya he dado este paso, pero todavía veo en mi vida falta de sabiduría, todavía me identifico con esa lista de pecados que describen a una persona que vive bajo la sabiduría humana. ¿Qué me falta? Y aquí el segundo paso: el temor a Jehová. Porque Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es que puedo ser creyente y por ende tener acceso a tener esa sabiduría divina, pero si falta este paso, si me falta en mi vida temor de Dios, no voy a ver esa sabiduría presente en mi vida. Temor de Jehová. ¿Se dio cuenta que todas las canciones que cantamos tenían un solo tema? Hablaban de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conectarnos con Dios. Para conectarnos con Él necesitamos la Biblia. Es a través de las Escrituras que nosotros conocemos la voluntad de Dios. Es a través de la Biblia que nosotros conocemos a Dios. Es a través de la Biblia que nosotros desarrollamos una relación más cercana, más profunda con Dios. Es a través de las Escrituras que nosotros podemos acercarnos a Él y podemos ver una transformación. La Biblia no es un libro para informarnos, la Biblia es un libro para transformarnos. Pero para que eso sea real, yo necesito ser obediente a lo que Dios me dice. No basta con leer la Biblia, es necesario obedecerla. Hay que tener temor de Jehová. Y saben, la palabra temor está implícita la idea de miedo. A una muchacha universitaria, unos compañeros de estudio se acercaron y le dijeron: queremos invitarte a una fiesta. Esta muchacha es cristiana. Y la muchacha dijo: no voy a ir a este lugar, soy una hija de Dios. Los compañeros de estudio reaccionaron y dijeron: ¿les tienes miedo a tus papás? La muchacha dijo: sí, les tengo miedo a mis papás. No tengo miedo del castigo que ellos me puedan dar por hacer esto. Tengo miedo a fallarles a mis padres. El temor de Jehová es eso. No miedo al castigo. No miedo a que nos caiga un rayo porque estamos haciendo algo incorrecto. Es miedo a fallarle a nuestro Señor porque nos importa tanto lo que Él quiere de nosotros que queremos hacer las cosas que solamente le agradan a Él. Eso es temor de Jehová. No miedo al castigo. Miedo a fallar a nuestro Dios. Y si no hay temor de Jehová en nuestra vida, tampoco hay sabiduría divina. Aun cuando usted y yo, por ser hijos de Dios, tengamos acceso a ella. Temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A los insensatos no les interesa la sabiduría ni la enseñanza. A la gente que quiere ser sabia va a interesarle temer a Jehová. ¿Quiere convertirse en una persona sabia? Si usted dice sí, usted y yo necesitamos recibir a Cristo si no lo hemos hecho. Y si hemos recibido ya a Cristo, necesitamos desarrollar el temor de Jehová en nuestra vida. Necesitamos ser gente que seamos obedientes. Necesitamos ser personas que tomamos la Biblia, tomamos nuestra relación con Dios y lo hacemos algo diario, constante. Es
es el primer encuentro diario y constante con nuestro Dios, es nuestra comunión con Él. Tenemos un tiempo para Él, cogemos y obedecemos lo que Él nos dice. No somos cristianos de domingo. La persona que teme a Jehová va a vivir su vida cristiana todos los días en lo que hace, en lo que decide, en lo que dice. Va a ser un cristiano obediente. ¿Queremos ser personas sabias? Si es así, nosotros necesitamos apegarnos tanto a Dios, que empecemos a parecernos a Él. ¿Se ha dado cuenta que esto que acabo de decir nos pasa con frecuencia a los esposos? Estamos tan unidos a nuestro cónyuge que nos llegamos a parecer el uno al otro, en lo malo y en lo bueno. Con Dios sucede lo mismo. Necesitamos apegarnos tanto a Él que en nuestra manera de vivir diaria nos empecemos a parecer a Él. Necesitamos ser personas que teman a Jehová. Solo de esa manera nos convertiremos en personas sabias. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que podemos aprender. Señor, te rogamos que nos ayudes a tomar en serio nuestra relación contigo, a no ser creyentes de domingo nada más. Ayúdanos a tomar en serio nuestra relación contigo, ayúdanos a apegarnos tanto a ti, que empecemos a parecernos a ti. Ayúdanos a tomar tu palabra no para nuestra información, sino para nuestra transformación. Ayúdanos a convertirnos en gente sabia. Señor, porque solo la gente sabia vive de manera diferente. Solo la gente sabia muestra una diferencia en un mundo que necesita ver esa diferencia, que necesita saber que el cristianismo es más que teoría, es más que una religión. Es un cambio de vida. Ayúdanos a vivir como gente que utiliza la sabiduría de lo alto para de esa forma vivir. Yo pido tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor, con sus ojos cerrados. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está indicando, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Bájela nomás. ¿Alguien más? Por primera vez, gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, pero si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar.
Pero si usted que nos visita por primera vez desea pasar y darnos el privilegio de conversar un momentito con usted, con toda confianza en este momento, venga, queremos servirle, queremos ayudarle. Si quiere pasar, venga, no tenga recelo. No se sienta presionado, pero si quiere hacerlo, siéntase en la libertad. Venga nomás, gracias por ser el primero. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Padre, tú conoces sus necesidades mejor que nadie. Y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas estar supliendo esas necesidades. Te pido, Padre, sobre todo, si todavía no te conocen como Salvador personal, que hoy puedan recibirte a ti como Salvador. Te pedimos por nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a recordar que lo más importante que podemos hacer en esta vida, lo más importante que podemos hacer cada día, es acercarnos a ti, es tener una sólida relación personal contigo, porque solo así nos empezaremos a parecer a ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame.